continuar con la presentación que nos va a dar el licenciado José Luis Chávez Sánchez con el tema de Conoce Creative Commons. Bueno, muy buenas tardes. En esta breve plática vamos a platicar sobre los Creative Commons. Tal vez algunos los conozcan, tal vez otros no. Han sido muy satanizados. Vamos a tratar de explicar en términos muy simples, muy llanos, sin ser tan técnicos jurídicamente, qué son estos, cómo se aplican, para qué sirven. Pero para poder entrar a los Creative Commons, voy a hacerles una pequeña, vamos a tratar de tener un background de cómo se rigen nuestros recursos digitales, que es por lo que es la propiedad intelectual. Trataré de hacer muy breve este recorrido para que caigamos en lo que son los Creative Commons. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? Son normas jurídicas. En este caso tiene tres características. Protege bienes intangibles como puede ser una melodía, como puede ser un programa de cómputo, como puede ser a lo mejor una marca. Es producto o es derivado del hombre, de su trabajo creativo, inventivo, y lo que busca la propiedad intelectual es darle un cierto reconocimiento, un cierto aprovechamiento, un beneficio a quien está creando este recurso. Dentro de estas creaciones tenemos invenciones, obras literarias, artísticas, marcas. ¿Qué pasa? En la propiedad intelectual tenemos dos grandes ramas, la propiedad industrial y lo que es el derecho de autor o copyright. Y es aquí donde los Creative Commons armonizan con lo que es el derecho de autor. ¿Para qué nos sirve entonces? ¿En qué consisten esos beneficios? Una obra que es protegida, ya sea por derecho de autor o propiedad industrial, podemos explotarla comercialmente, podemos vender esos derechos, podemos cederlos. En algunos casos, inclusive, estos pueden heredarse. Vamos a ver algunos casos en específico. ¿Para qué me sirve entonces cumplir con este conjunto de normas jurídicas? Ojo, esto es muy importante. En primer lugar, evitamos sanciones y comisión de delitos. Más adelante les voy a comentar un pequeño ejemplo de cómo en algún momento cuando consideramos un proyecto, subimos un recurso, de pronto no prevemos ese tipo de detalles. Y el segundo, que es el más importante para mí, que es el realizar una adecuada gestión de la propiedad intelectual. Ahora bien, nosotros, gran parte de nuestros recursos caen a lo que es el derecho de autor. La propiedad industrial se encarga de proteger marcas, de proteger inventos, diseños a lo mejor de algunos artefactos que generamos. Y en cambio el derecho de autor da este beneficio, como les comentaba, pero es específicamente de obras literarias y artísticas. Vamos por partes, porque aquí empezamos un poquito con detalles finos. Lo primero que debemos de identificar es quién es el autor. A veces de pronto hay mitos de que se puede pensar que el autor es una persona moral, y no. ¿A qué me refiero a una persona moral? Hablo de un grupo de personas, una sociedad cooperativa, en el caso de la UNAM, que es el autor de ciertas obras, no. El autor es la persona que crea ese bien intangible, esa obra literaria o artística. Ahorita vamos a ver por qué es importante identificarlo. Entonces, tenemos estas características de qué podríamos considerar como autor. Ahora bien, la ley que regula lo que es el derecho de autor es la Ley Federal del Derecho de Autor aquí en México. Y esta nos dice claramente qué obras se pueden proteger. Aquí algunos de ustedes van a empezar a identificar qué obras pudieran caer en este ámbito. Libros, fotografías, canciones, pinturas, esculturas, películas, programas de radio, programas de cómputo. Fue aproximadamente por el 2006 que se hizo una reforma en la ley,
donde ya se protegían lo que son los programas de cómputo. Tiene unas pequeñas particularidades. Para no andar mucho, se le considera como si fuera texto. Y por supuesto, libros, fotografías y canciones, no importa el bien material en que es soportado. Aunque sea electrónico, el derecho de autor lo protege. Ahora bien, ¿por qué les decía que es importante identificar lo que es el autor? Porque la ley otorga dos tipos de derechos. Por una parte el moral y por otra parte el patrimonial. El moral está dirigido totalmente al autor y la ley nos maneja claramente 4 principios. Es inalienable, imprescriptible, irrenunciable y inembargable. ¿Qué quiere decir? No lo puedo vender este derecho, es decir, yo genero una pintura y eso yo no lo puedo vender. Por juicio va a ser difícil que me sea arrebatada este derecho, esta posibilidad, salvo que yo no sea el autor. No puedo renunciar a él como tal. Y estas son las grandes características de este derecho. ¿Qué implica entonces, o qué beneficios tiene el autor al momento de crear una obra? Él decide si se publica o no. Esto es muy importante, exigir su reconocimiento. Cuando se lanzó lo que es la página de TUL, de Toda la UNAM en línea, una de las primeras observaciones que nos hicieron fue sobre un material. Era el autor, decía que estaba muy padre, que le daba gusto, que se iba a difundir, pero había una pequeña omisión. Al momento de subirlo, no había ninguna referencia que identificara que él era el autor de ese recurso digital. Ahí es donde hay que tener cuidado, como les comentaba. La Ley Federal del Derecho de Autor nos establece que si alguien no reconoce este derecho moral, hay sanciones que van aproximadamente entre 50,000 a 200,000 pesos. En este caso, esto lo resuelve el INDAUTOR. El INDAUTOR es el órgano gubernamental encargado de resolver este tipo de cuestiones. Entonces, ojo, por eso es importante identificar siempre quién es el autor. Retomando, también se puede negar a que la deformen, a que a lo mejor se ponga en el comercio, o a que otra persona diga que esa es su obra. Tiene ese derecho él en un juicio de poder exigirlo. Ahora bien, ¿qué pasa con los derechos patrimoniales? Estos pueden ser ejercidos por el autor o por otra persona. Y aquí sí puede ser una persona moral, como podría ser el caso de la UNAM. Y ellos son los que tienen toda esta facultad, posibilidad de poder lucrar con el recurso, con la obra. Lo puede reproducir en cualquier medio, lo puede publicar, lo puede transmitir, lo puede poner a la venta. Entonces, estas son las grandes vertientes, el derecho moral y el patrimonial. Ojo, comentaba que el derecho moral es perpetuo. Ese por siempre le va a corresponder al creador de la obra, pero el patrimonial no. La legislación internacional establece normalmente un periodo de 25 a 50 años de vigencia de estos derechos patrimoniales después de que fallece el autor a sus herederos. Aquí en México, como somos más benevolentes, pues se protege durante 100 años. Esto nos genera un punto también que hay que cuidar con las obras que de pronto nosotros podemos poner a disposición en Internet. Les voy a comentar 2 casos. En Hemeroteca Nacional y Descarga de Cultura, muchas de las cosas que publican tienen que estar buscando los herederos, a los familiares, para poder publicar esta información. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con esto. Hay otra especie, nada más la vamos a platicar muy superficialmente, que son derechos conexos. Estos derechos conexos son para editoriales, son a lo mejor para los locutores, son a lo mejor para las radiodifusoras, aportan parte de su creatividad para transformar o enriquecer una obra. Por ejemplo, puede existir la Traviata, Plácido Domingo la va a interpretar, y entonces al interpretarla ya se genera un derecho conexo. Ojo, esto, si lo vemos en nuestro ámbito, pasa con las editoriales. Un autor genera una obra, la publica en una revista, la revista tiene el derecho patrimonial y el autor pierde todo el control de su obra
al estar en una revista o en un libro, y entonces la editorial es la que administra los derechos patrimoniales. Entonces, por eso es importante nada más que consideren que son los derechos conexos. Ahora lo importante, ¿quién detenta los derechos patrimoniales de una obra? Si lo hace el autor por su propia iniciativa, pues son de él. Pero la ley también nos establece tres características especiales. Cuando se encarga, es decir, cuando alguien comisiona o paga para que se haga una obra, aquí la ley nos dice claramente, el que paga es el que detenta los derechos patrimoniales. En el caso de la coautoría, es de todos, salvo que se haya pactado algo diferente o que se haya investigado en qué porcentaje participó cada quien. Y en el caso de la UNAM es muy claro. En el contrato colectivo de trabajo de los académicos se nos establece en la cláusula 105 que cuando es derivado de una relación de trabajo, lo que es los derechos patrimoniales, lo que es la propiedad, corresponde a la UNAM. Y en este caso, los trabajadores perciben las regalías. En muchos casos, a veces es en especie como se cumple con este punto. Ahora bien, ¿cómo se gestionan los derechos patrimoniales? Normalmente, nuestro derecho de autor, nuestra ley, nos indica que con ostentar la frase derechos reservados, la C establecida como copyright o DR, en el espacio que sigue se establece el nombre de quien es el autor o quien detenta los derechos patrimoniales, como en muchos de nuestros sitios que establecemos UNAM o el nombre de la institución, y en qué año fue creada y hasta qué año están siendo vigentes. ¿Qué implica entonces esta gestión? Derechos, todos los derechos reservados significa que yo solamente la estoy dando a conocer por ese medio y que nadie, absolutamente nadie, puede modificar ese recurso digital, lo puede descargar, no lo puede modificar. Entonces, el derecho de autor es muy restrictivo, es muy cuadrado. Entonces, de pronto, al momento de tener iniciativas donde nosotros queremos subir información para que sea de acceso abierto, nos encontramos con la disyuntiva de que nuestro mismo esquema no nos permite de pronto cumplir en esos términos. Pero, ¿qué pasa? Les comentaba al principio que los Creative Commons son muy satanizados y dicen que es otra cosa diferente del derecho de autor. Desde mi punto de vista les comento que esto no es cierto. La ley, en el artículo 30, nos dice que los derechos patrimoniales, es decir, el poder difundirla, el poder ponerla en otro tipo de formato, estos derechos patrimoniales pueden ser ejercidos o puede darse este permiso por medio de licencias. Nosotros cuando utilizamos un programa de cómputo, lo primero que hacemos al instalarlo es tener una licencia. Entonces se nos está dando un permiso para utilizar esa obra literaria en cierto tipo de actividades. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que son los Creative Commons, que yo los considero como licencias de derecho de autor abiertas. No parte de este principio de todos los derechos reservados. Surge en 2001. Muchos de ustedes les gusta mucho el software libre. Una de las grandes ventajas es que el código es abierto. Pueden meterle mano al código tranquilamente, pueden hacer mejoras, pueden comentarlas. Esto genera un software de mucha calidad. Bajo esa premisa, Creative Commons lo que hace es algo muy similar. Trata de establecer estos permisos para que se pueda acceder a estas obras de una manera abierta. Es una organización sin fines de lucro, nos da este pequeño cambio de ver que no todo es restrictivo, facilita al autor que pueda publicar libremente sus obras. Digo, no nos podemos extender en el tema, pero vaya, en un principio el derecho de autor buscaba protegerlo como tal. En el ejercicio a veces el autor se ve aprisionado por una compañía disquera, por una editorial, y ya no puede hacer nada con su obra. La gran ventaja de estas licencias es que si alguien lo crea y lo quiere difundir por internet, puede protegerlo y decir en qué términos lo está compartiendo. Ya tiene licencias legales predefinidas, y la gran ventaja, no hay que pedir permiso para usar las obras. ¿Qué no es?
no es un organismo público ni internacional ni nacional, no es un repositorio, no es una base de datos, no es un buscador. Parte de 4 principios: la atribución, es decir, que yo soy el que está generando la obra; parte de otro principio que es el no comercial, es decir, yo no quiero que lucren con lo que estoy haciendo. El símbolo que sigue, que es el igual, es sin trabajos derivados, es decir, yo no quiero que nadie modifique mi obra. Por ejemplo, podrían traducirla, pero con esta restricción yo pido que esté tal cual como se me está indicando y que se compartan en idénticas condiciones. En el software libre, ¿qué pasa? Una de las condiciones que pusieron es que si estaba abierto no lo pasaran a algo restringido. Aquí es algo muy similar. Tiene 3 capas. Tiene la descripción, lo que es legal, que es la que es realizada por abogados. Tiene algo que es legible para humanos y lo que es para las máquinas. Para las máquinas en los metadatos y en ciertos esquemas de catalogación se puede insertar esta información para que Google inmediatamente los indexe y los localice. Si se fijan, en mi presentación abajo hay una licencia y ya está claramente indicando en qué términos yo lo estoy compartiendo. Y ahorita vamos a ver las diferentes licencias. Hay una que es simple y llana, que es de atribución, que es el dominio público. Yo la comparto, nada más que me reconozcan mi obra. Hay otra que siempre en todas estas licencias se va a reconocer el derecho de autor. Otra puede ser que se me reconozca y que no haya trabajos derivados. Otra puede ser que se me reconozca, no haya trabajos derivados y que no se pueda lucrar con ella. Aquí tenemos otras gamas: que se me reconozca y que no se comercie. ¿Esto qué implica? Que si hay obras derivadas. Que si lo puedes pasar de una cuestión abierta a una cuestión a la mejor restrictiva. Esta otra licencia, que es la atribución no comercial y licenciamiento recíproco, en el cual yo concedo esta presentación, no lucres con ella, y si tú la vas a poder transmitir con otras personas, te pido que se siga respetando los términos en que lo estoy haciendo. En fin, aquí viene lo interesante y en qué podemos utilizar las licencias. Es muy común que a veces en los proyectos utilizan a la mejor imágenes. Nos pasó que alguna vez en un proyecto querían hacer una lotería nacional de obras de Diego Rivera y Frida Kahlo. Y entonces ya tenían un buen porcentaje de desarrollo. Cuando nos preguntaron fue, bueno, ¿tienes los derechos patrimoniales? Pues lógico, se perdió y hubiera sido un riesgo sacar un proyecto así. Entonces, en Google hay una herramienta a través de la cual, si se fijan, cuando busco imágenes, ya me trae este tipo de licencias predefinidas. Digo, es a lo mejor algo interesante que podemos utilizar. Y el segundo, que es importante, en las obras que nosotros vamos a subir, si es la intención de nosotros, de la institución, del autor, utilizar ciertos recursos bajo estas licencias y no utilizarlo en el esquema tradicional de derechos reservados, puede realizarse. Hay autores que su finalidad es difundir toda su obra, darse a conocer. Solamente hay que tener ciertos cuidados. Primero, que se detengan los derechos patrimoniales, que eso es lo más importante. A pesar de que nuestra universidad, por el contrato colectivo, nos indica que es así, lo más recomendable siempre es tener una carta de cesión de derechos. 1. 2. Reconocer el derecho moral. Cuando ustedes suman información, es importante siempre identificar si tiene el nombre del autor. Digo, se puede resolver muy fácilmente, pero si de pronto nos encontramos con alguien quisquilloso, pues una demanda podría tener un impacto económico fuerte, ¿no? Es importante que se garantice la originalidad de la obra. Ahí sí podemos poner un disclaimer a lo mejor en nuestros sitios de que el autor es responsable de la originalidad. Hay que verificar los tipos de licencia. Ahorita no podemos profundizar, es algo muy ligero, pero si se fijan hay muchas variantes. Y como comentaba, en el caso de imágenes, pues hay herramientas donde Google nos proporciona esta información. Si nos metemos directamente a la página de Creative Commons, hay inclusive algunos buscadores que nos ayudan a lo mejor con audios, que nos ayudan a localizar a lo mejor videos, y con el cual podemos trabajarlo y transformar este tipo de obras. Bueno, como han estado comentando los otros panelistas, estamos generando información para si ustedes quisieran adentrarse en este tema. Y bueno, no tengo más que agradecerles aquí su presencia y
Gracias. ¿Dudas, preguntas? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Gracias. Oye, en este sentido, en la institución donde trabajo, una vez se dio el caso de que publicamos una obra de un maestro y él nos decía que quería que se pusiera que él era, como dijiste, que él tenía derecho moral. Y bueno, yo realmente no sabía en ese momento a qué se refería. Y lo hice, o sea, puse, tal pertenece derecho moral a fulano de tal, ¿no? En ese caso, entonces sí es correcto que hagamos eso cuando alguien nos lo pide, es totalmente válido. Sí, es correcto. Mira, mi formación es como abogado. Ahorita fui un lenguaje muy coloquial y simple, porque normalmente los tecnicismos hacen que se nos dificulte el entendimiento. Entonces, a eso se refería precisamente. ¿Sabes qué? Pon mi nombre. Técnicamente era eso, y por supuesto que es correcto. Y como bien comentas, nos evita de pronto hay una demandita. Digo, podría poner otros casos y ejemplos que han sucedido en nuestra universidad recientemente, ¿verdad? Bueno, no tan recientemente, de personas que de pronto las han demandado por violentar derechos de autor, pero sí, es correcto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Ya que no. Nada más quisiera preguntarte, ¿cómo podemos enterarnos de algún curso o alguna capacitación sobre cómo manejar nuestra propiedad? Perdón, preguntarte sobre cómo nos enteramos de algún curso o capacitaciones que pudieran algún día dar ustedes sobre cómo manejar nosotros nuestras licencias y cómo manejarnos nosotros con otros autores que colaboran en nuestros contenidos. Mira, como Aret te comentó que estamos generando un taller, se les informaría por el mismo medio que fue esta jornada. Estamos pensando que sea un taller donde se sensibilice, porque finalmente es conocer esta información, y estamos hablando de que sería más o menos de unas 20 a 25 horas. Entonces, en cuanto nosotros tuviéramos esta información y estuviera agendado, les informaríamos por ese medio a quienes estuvieran interesados. Ya para profundizar en más temas. Ahorita fue rapidísimo, ¿no? Gracias. Una pregunta sobre el ISBN. En las facultades o a nivel de la universidad, ¿quién es el responsable directo de gestionarlo para que nosotros podamos ya publicar obras con ISBN? Se supone que en toda dependencia debería de haber un área que gestionara la propiedad intelectual. Ese es uno de los grandes temas, no solamente en nuestra dependencia, en toda organización. Los mexicanos somos muy creativos, pero no registramos. Entonces, normalmente estas solicitudes se hacen a la oficina del abogado general, propiamente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Nos piden normalmente copias de los ejemplares, hacer el pago de derechos. Lo podría hacer cualquier persona, digo, si no está claramente definida la facultad, es decir, la obligación de quién tiene que hacerlo, lo podría hacer cualquier persona dirigiéndose a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Gracias. Sí. Nuestra dependencia de la Secretaría Administrativa la que se encargue. Sí, es que depende de cada órgano. Hay quienes sí tienen claramente definido. Por ejemplo, aquí en EGETIC contamos con un área legal y todo proyecto que se realice y que se quiera tener el ISBN, el registro de la obra, alguna de estas características, un derecho conexo, es inmediatamente nuestra área legal, pero depende de cada dependencia. Gracias. Una duda. Sí. Una vez que se registra una obra de estas licencias, como mencionas, uno lo puede hacer en línea. ¿Estas licencias son perpetuas o pueden ser retroactivas para...? No pueden ser retroactivas. Y ojo, el registro como tal no existe. Inclusive, déjenles comento algo que es tabú. Aunque tú protejas por lo que es el indautor y registres tu obra, o lo hagas con una licencia Creative Commons, hay el mismo riesgo de que te pirateen la información. Porque eso es un mito. Dicen, es que lo subo a red y me lo van a piratear con estas licencias. Es lo mismo. La única ventaja de hacerlo ante el indautor es que te da una prueba plena
ante terceros, de decir, mira, es que yo lo registré antes, pero la ley te dice que desde el momento que tú creas una obra ya es protegida. Es algo inmediato. En Estados Unidos, por ejemplo, ahí sí hay un registro. Pero bueno, así es como funciona nuestro país. Hay muchas obras. Sí, la pregunta sería, ¿puede coexistir un copyright con una licencia Creative Commons? Ojo, copyright es del derecho anglosajón. Bueno, es muy parecido, pero sí es muy derecho parecido. No, ¿por qué no puede? Porque tú no puedes decir que restringes todo y por otra parte sí lo permites. Más bien lo que tú podrías identificar es cuáles son tus necesidades y con una licencia Creative Commons dices, difúndalo, pero nada más. Sí, pero digamos, existe también un primer nivel de derechos de Creative Commons que es tan restrictiva como un, a eso es a lo que me refiero. Sí, ¿no? Sí, hay una de las licencias que te dice, ¿sabes qué? Lo paso al dominio público y reconócemelo, o hay otras donde sabes que no le hagas nada. Sí, pero entonces la pregunta sería, si por ejemplo yo estoy publicando contenidos con derechos reservados, editoriales de mi dependencia, y al mismo tiempo las pongo simultáneamente un Creative Commons no derivativo, no comercial, autoritativo de citación, al final estoy haciendo lo mismo, pero estoy permitiendo su circulación nada más, ¿no? En términos simples y llanos, es correcta tu observación, y nada más ahí yo tendría cuidado con si no estamos violentando derechos de autor del editorial. No, a pero... lo mejor habría que presentar el artículo en otro formato y cambiar algunas cosas para nada más tener cuidado con eso. No, porque son patrimonialmente de la UNAM, digamos, de la misma universidad. Tienes ese derecho reservado, pero si yo agrego el otro derecho, puede coexistir. Sí, puedo tener correcto. ambos. Es correcto. Ambos membretes. Sí, sí, es correcto. A ver, según me entiendo, nosotros podemos registrar la obra en el Indautor. Sí. En Creative Commons no registramos nada, lo único que hacemos es ponerle el logo a nuestro material. Eso entiendo. Técnicamente hay como un registro de datos, que es lo que llaman técnicamente como registro, que identificas quién es el autor y te da ciertas características, pero es una cuestión técnica. Si tú me preguntas como una cuestión administrativa, no hay un registro. Así como en Indautor no existe. O sea, no hay un lugar donde yo vaya, ingrese en línea y registre mi obra. Sí hay un lugar, porque sí te permite tener ese tipo de características, pero finalmente alguna vez hicimos el ejercicio y déjame decirte que no nos contestaron, ¿eh? Sí, claro. Entonces, por eso va la pregunta, ¿qué tanta fuerza legal tiene? Porque en el Indautor hay un registro de derecho de autor. La misma que en el derecho reservado. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo registres en el Indautor, tu obra ya está protegida. Es el mismo, acuérdate bien. Es moral, ¿no? En cierta forma. O sea, no, yo estoy poniendo el logo y ¿quién me garantiza? O sea, por ejemplo, un tribunal, un juez, ¿qué garantía me va a dar de que...? El derecho es muy subjetivo, por eso yo les comento, desde mi punto de vista, me parece que convive correctamente porque la ley federal dice al autor, ¿sabes qué? Si tú quieres dar una licencia de los derechos patrimoniales, hazlo. Tú le quitas el loguito y pones tu licencia a la mejor en términos de la ley federal, de en qué términos lo quieres otorgar, y es plenamente válido, porque es tu consentimiento como autor. No es restrictivo. Aquí más bien alguien se encaminó de darle un nombre y de poner estos atributos, pero vaya, yo no lo sigo y a lo mejor digo en mis términos, yo difundo esta obra en tales términos, como pasa con YouTube. Digo, ahí no hay ningún registro, gente garantiza, y sin embargo se está compartiendo y difundiendo. Hay una licencia implícita cuando subimos material de nosotros. No hay ningún ente como el autor. Entonces, más que nada es manifestar tu consentimiento en cómo lo quieres presentar a los demás y que lo utilicen. Una última pregunta. Sí, gracias. Otra pregunta, ahorita que estamos comentando esto de abrir con el proyecto TUL las cuestiones de la UNAM.
generamos investigación en la UNAM. Ujú. Entonces ahorita pues se me estaba ocurriendo llegar y hablar con mi directora y decirle, ¿sabes qué, maestra? Pues sigue la iniciativa TOOL, y aquí generamos generamos investigación. Entonces vamos a poner todos esos materiales de nuestros investigadores en línea, disponibles. ¿Yo cómo puedo hacer para persuadir a esos maestros que finalmente trabajan para la UNAM a que no sean reacios a que se hagan sus investigaciones? O finalmente, como lo hicieron dentro de la UNAM, con salario de la UNAM, y son investigadores, pues con la pena, aunque no les guste, lo podemos poner. Es que en este caso el contrato colectivo es muy claro. Entonces, inclusive la gente de servicios profesionales, normalmente en los contratos que yo he visto es que todo lo que hagas con un salario, con una retribución de la UNAM, quien ejerce los derechos patrimoniales es la UNAM. Lo recomendable, reitero, es establecer esta cesión de derechos, ¿no? Y ya será mucho de la iniciativa del autor el convencerlo en qué términos se quiere difundir. Si él quiere que su obra se conozca en muchas partes, a lo mejor este es el esquema ideal, ¿no? Y ya hay otras dependencias que lo están realizando, inclusive no es algo aislado. Brasil tiene su sitio de cielo, en el cual esta iniciativa la tiene muy bien implementada. Entonces no es algo que se nos ocurra a nosotros, sino está replicado en varias partes del mundo. Entonces, en ese sentido, sí, pues, aunque no les guste mucho la idea, vamos a publicar. La otra recomendación que hago, mandarle tu solicitud al abogado general y que el abogado general te responda. Okay. Él es el facultado para emitir eso. Ok, gracias. Bueno, agradecemos su participación. Aunque no